que en San Agustín el señor de la Junta de un momento a otro desapareció con el recurso de los puentes. ¿Se llevó la plata? Se llevó la plata. ¿Cuánto? No me acuerdo en ese tiempo que cuánto. Pero era harto porque sí, para una obra. Sí, los dos puentes tanto el de arriba como el Sí. de abajo. Entonces, la doctora Hilda se emberracó y dijo, ¿cómo así que se robaron la plata? ¿Cómo te parece Elvira? Que no sé qué. Entonces dijo la doctora Elvira, dijo, pues sencillo, mija, pues los vamos a dejar sin pavimento para que aprendan. Hijo de madre, chica. Y les dejaron todas las calles destapadas y nos hicieron los puentes. Y de ahí para arriba llegaron y nos dieron otra platica y nos pavimentaron eso hasta arriba. Ok. Bueno, y después de ese tema, digamos, tan fuerte de las vías, el tema de la salud. Para la luz. Bueno, eso fue sí, para con los bazares ok. de la comunidad. Pero ustedes, Bazares, tengo entendido que ustedes rifas, hacían contrabando de luz. desde la fiscala, una Sí. cuerda, pero eso no era suficiente, eso no. ¿Y era para todo el barrio? ¿Cómo hacían Para los que habíamos. Y ahí se pegaban a la cordita y Sí, todos... todo el mundo se iba pegando, entonces menos luz iba viendo, y eso era un camello. ¿Y no les cortaban el cable ni nada? ¿No les llegaba la autoridad a cortarles el cable ni nada? No, en ese tiempo no, porque en ese tiempo esa luz no la pasó un señor que yo creo que hace como unos 10 años acabó con una ladrillera, que Sí. tenía, una ladrillera grande, que fue el que nos pasó la luz. De ahí para acá, entonces, con bazares y todo, y nos la trajeron. Ok. Bueno, llega O la sea, luz. que la luz Sí. de la parte central de Palermo, esa es propiedad de toda la comunidad que vivimos ahí. Porque dieron el recurso para lo mismo las vías y todo. O sea, ha sido sudor y lágrimas Y el agua sí, esa me la trajo el doctor Jaime que era concejal. Ok. Él era concejal, le gustaba mucho el deporte. Sí. Y me preguntó que si no había muchachos, y en ese tiempo había un muchacho Varguitas que vivía arriba, a él le gustaba entrenar chinos, jugar fútbol, así fuera en los potreros. Entonces le dije yo a la Varguitas, mire qué tal, dijo, pero si nos ponen unas canchas aquí. Sí. Y yo me fui al consejo y entonces yo hablé y el doctor, incluso el doctor Jaime, el doctor Alejandro Ortiz, Sí. Gómez Ortiz, que es medio hermano del doctor Luis Morales Gómez. Sí. Entonces él dijo, no, pues yo te doy para eso, formen el equipo, me dio los uniformes, me dio los premios. Ah, sí. ¿Y las canchas? Y las canchas. ¿Cuáles canchas hicieron? Las que están hoy en día ahí. Ok, esas canchas a raíz de esa solicitud de Esa Varguitas, como tú solicitud, dices. y la inauguración fue allá abajo en un saloncito chiquitico que tenían los chinos donde se reunían los Sí. deportistas. Ahí fue. Y entonces yo le dije, bueno, doctor, ¿y usted nos trae el agua? Bueno, la de aquí. ¿Sí? Pero la de aquí para arriba, ¿qué? Entonces lo comprometieron para que pusiera el agua de ahí para arriba. Y él fue el que ayudó a gestionar ese espacio. Pero ese desde tema. el principio nosotros el agua que sacamos era del tubo madre que viene de arriba de la regadera de Usme, Sí. que es un tubo que mide como 4 o 5 metros de ancho. Ok. Eso es un tubo Sí. que pasa por el lado de arriba ahí donde estuvieron ustedes. Sí. Exacto. Y nosotros pedimos permiso y hicimos una perforación Sí. para sacar agua para todos. Entiendo. Y bueno, pues digamos en esa época, pero digamos, ¿cómo inicia o cómo te vinculas al proceso del CAMI? ¿Cómo haces ese enlace? Tengo entendido que son más o menos 25 años, un poquito más, de unos líderes que han intentado gestionar un tema de salud aquí en el territorio, aquí en el Diana Turbay. ¿Cómo has sido ese proceso y qué te acuerdas? De pronto, ¿quiénes? El proceso es desde que yo estaba en el San Juan de Dios, Sí. que estaba trabajando, nosotros solicitamos precisamente que nos construyeran el hospital y fue cuando hicieron San Agustín. Después de San Agustín, Que era muy pequeñito, ¿no? Era una sede muy básica. Pequeñito, sí. Y entonces en ese tiempo dijimos, no, pero ¿qué? Tenemos que mirar a ver cómo hacemos un hospital, ¿no?
Alguien dijo en una reunión aquí en Los Potreros, porque no había donde hacer reunión, no eran Los Potreros. O sea, no había sedes comunales. Frente al CAMI, o allá en el otro lado. O sea, no había sedes comunales, se reunían en el lugar donde les permitía... Había juntas de acción comunal, pero no había salones, no había dónde. Entonces, alguien dijo, pero primero está la escuela para los chinos, que pitos van, que pitos vienen, bueno. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues listo, vamos a mirar, sí, a ver que haya una escuelita, y que por allí, que por aquí. Y yo, como andaba en la política, yo conseguía muchas becas para los niños, porque en ese tiempo para uno educar los niños de primaria, secundaria, eso era difícil. Si usted no hacía política, no tenía... ¿Y dónde estudiaban los niños? ¿Dónde eran las escuelas? ¿Cómo hacían para estudiar aquí en el territorio? A veces en salones así comunales o en salones así que prestaba la gente, ¿sí? Entonces ya después fue cuando se pidió la vaina de la escuela. Sí. La escuela ya empezó aquí, por lo menos la de aquí, se hizo, también fue con marcha de piedra, ladrillo, y aquí como esto es así un terreno lleno de piedra. Pues ahí sí había material suficiente, pero digamos... ahí que lo tengo entendido que ahí fue donde se hizo el CAMI, ¿no? Aquí donde tú me dices de la escuelita, donde está actualmente el CAMI. Primero existió la escuelita. Ah, ok. Y después se hizo el CAMI. De acuerdo. ¿Y de ese proceso del CAMI qué te acuerdas? ¿Cómo inició ese proceso? No, ese proceso se fue prácticamente también a pulso, fue esfuerzo de las juntas de acción comunal, de la comunidad, de nosotros, los que tenemos, como dice el dicho, perrenque para Pero señora María, la pregunta es ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué 25 años? ¿Qué faltó ahí? ¿Voluntad política? ¿Qué ocurrió? No, lo de acá, lo de esto, eso viene mucho más después. Sí. Y incluso el CAMI que existía, el que tumbaron para hacer el hospital ahorita, ese lo inauguramos fue con gente desplazada, porque esta localidad por ende ha sido como muy predilecta para los desplazados. Pues en la ciudad de Bogotá tiene esa característica, ¿no? Somos desplazados por la violencia y llegamos a los territorios, pero ese sector es mucho más asequible a ese tipo de ciudadanía. Sí. Y entonces empezamos y la gente ayudaba con piedra, con ladrillo, incluso habían chircales por allí de Parajo, nos regalaban ladrillo, el doctor Morales nos regalaba ladrillo, el doctor Eduardo, y así fuimos recolectando ladrillo y ir haciendo, los que sabían construir, construían. Sí. Entre sábados, domingos venían a echar pico y pala. Y los otros, los de la casa, echábamos pico y pala, a cargar piedra, a montar piedra, lo que más se podía. Y fue cuando se construyó ese hospital, ese CAMI, lo inauguramos precisamente con desplazados. Fueron como 8 días de inauguración. Ah, ok. ¿Y qué actividad realizaron? ¿Qué te acuerdas de esa inauguración de ese CAMI? Hicimos en ese tiempo como especie de un bazar. Ah, ok. Para celebrar y conmemorar ese gran triunfo. Conmemorar y se atendieron consultas y se daban detallitos, así, cosas. Sí. En ese tiempo. De acuerdo. Y conmemorar eso, por ejemplo, verlo hoy en día, ¿cómo ves o cómo vislumbras esta inauguración? ¿Qué te gustaría que hubiera? ¿O cómo que lo celebrara la comunidad? Una cosa que no, ¿cómo le digo yo? Que no viene al caso. Sí. Nosotros trabajamos mancomunadamente con el ingeniero que tuvimos, que era el doctor... que fue el que esto. Pero antes de eso teníamos otro dilema, que no teníamos, los terrenos no estaban reconocidos. No eran legales. No eran legales. Sí. Y yo por mi conocimiento político y reuniones, y vaya para allá y vaya para acá, yo tenía mucho, tenía amistad. Sí, con conocidos, doctor, alianzas estratégicas. El doctor Padilla y el doctor Héctor Abreu, que era el personero de la localidad 18, la alcaldía era ahí en la 22 con 1 de mayo. Y entonces resulta que en el consejo, en el congreso había el doctor Rafael Guzmán. Sí. Y él decía, yo para mi Rafaelito, mi tocayo, porque él decía era mi tocayito. Okay. Yo voy a darle plata, yo voy a conseguir plata. Y eso sí, él conseguía plata para colegios, para escuelas, para colegios, escuelas. Sí. Lo que él podía, él era como muy
Tenesa en ese sentido, como muy la temática de la educación. Muy dado a la comunidad. Y entonces, él, por medio mío, decía, es que yo tengo una líder allá que es la berraca, una super líder, y yo tengo una confianza ciega en ella que yo digo, esta plata va para tal parte y allá se invierte. En ese tiempo me dieron plata para Gustavo Restrepo, para Restrepo Millán. En el Gustavo Restrepo está construido el módulo de artes y cultura, que fue el que se construyó con plata que él tuvo. En el Restrepo Millán fue cuando hicieron la estructura, que quedó bien bonito. Sí. Dieron para acá, para este lado, dieron para Molinos, dieron para acá, para el Diana Turbay, donde queda la media torta. Sí. Y fue cuando se hizo, o sea, los primeros recursos que él dio. Y fue cuando se hizo la estructura del colegio que hay hoy en día, las vigas, todo. Sí. Y entonces quedó así. Y al pasar los 4 años, él fue a dar otro recurso para terminarlo. Y un día me llamó a las 6 de la mañana y me dijo, ¿hablo con Picos Picos? Le dije, sí, doctor, ¿con quién hablo yo? Le dije, sí, señora, ¿con quién hablo yo? Habla con Rafael Guzmán. Lo que pasa es que yo necesito hablar con usted porque, mejor dicho, ¿sabe qué? Yo por teléfono no le digo nada. Véngase mañana, le espero a las 7 de la mañana aquí en el Congreso. ¿Pero por qué Picos Picos? ¿Por qué te decían así? Porque es que mi apellido es Pico. Ah, ya, Picos Picos. Entonces, yo fui, me dijo, mire, su merced, yo tengo mucho amor y cariño, pero en lo que le voy a decir si no puedo hacer nada, si le toca a su mercedcita o no sé con quiénes. Resulta que estoy dando recursos para la localidad y la mayoría no tienen los terrenos reconocidos como espacio público. Ah, ok. Entonces le dije, ¿cómo así, doctor? Digo, sí, le siguen perteneciendo al urbanizador. Y yo me pongo y hago un hospital y meto plata allá y con el tiempo resulta el urbanizador que el colegio es de él. Ah, ok. Eso no se puede. Además, a nosotros no nos permiten dar plata así en esa forma. Mire a ver si se pone pilas y a ver, porque la plata, ahorita llegan las votaciones y se adueñan de la plata desaparece. Sí. Entonces le dije, bueno, doctor, pues yo miro a ver qué hago. Me fui para la alcaldía, hablé con el doctor Abreu, mi amigo, él es de La Palma, Cundinamarca. Me dijo, ¿y aquí qué hacemos? Le dije, pues sí, donde mi amigo, el director general de bienes del distrito. Sí. Y fuimos, y él en ese tiempo tenía la oficina abajo, donde es el matadero viejo, donde era el matadero. ¿Ahí en la 13 con 30? O sea, por el lado de allá de donde la Secretaría de Salud. Ahí hay una biblioteca. Sí. Ah, ok, ahí. Y entonces ahí fui y le dije, doctor, pasa esto y esto. Dijo, ¿pero cómo así? Le dije, no. Dijo, carajo, pero es que tengo tanto y tiene que ser ese día, le dije, doctor, es de vida o muerte. Sí. Digo, bueno, si yo no voy, yo le mando a Julano. Haga de cuenta que soy yo. Y expresamente haga de cuenta que usted habló conmigo, yo le cumplo con lo que usted me mande. Listo. Y se hizo la reunión para el reconocimiento de los terrenos, y eso nos los entregaron muro por muro, sí. Mojón por mojón. Esto es de aquí, esto es de la comunidad, son tantos metros, son y fueron haciendo los escritos. Después yo les pedí las copias. En ese tiempo asistieron 7 juntas de aquí del Diana Turba. ¿Qué juntas se acuerdan? Así que hayan de pronto asistido. Estuvo don Arturo, estuvo Matilde Cruz, Alvarito Rodríguez, estuvo don Pinilla, estuvo don Murcia, estuvo, ¿quién más fue que estuvo? Fueron 7 juntas más mi persona, el doctor Abreu y esto. Entonces le dije, yo necesito 7 copias de la entrega de los terrenos. Para cada uno de ellos. Yo las necesito. Y nos las dieron. ¿Y te la entregas a cada comunidad? A cada uno nos entregaron la copia. Okay. En ese tiempo, pues la Junta manejaba el terreno, el de allí, el de aquí. Con el tiempo, resulta que ya las juntas ya no fueron
eran como, sí, 7, 8, 9, como 9 juntas, ya después aumentaron 2 más a 11. Sí. Y entonces fue cuando vimos, bueno, y el documento, porque es que lo necesitamos urgente. Dijo, pues eso sí, martes, miércoles, lléguele allá a su doctor que se la dé. Este terreno va hasta el Cerro de las Águilas, arriba, la de arriba de Chipaque, pertenece. Desde ese tiempo que nos entregaron estos terrenos, hubieron juntas que se aprovecharon y cogieron los terrenos, unos vendieron. O sea, se aprovecharon de que tenían los documentos y de acuerdo a eso le dieron una utilidad propia a cada a sus intereses. Vendieron, sí, unos Okay. vendieron terrenos, otros tenían por lo menos ese terreno que queda por el lado de atrás del colegio abajo la media torta. Sí. Ese no lo pudieron vender ni lo pudieron coger, son de 5 juntas creo que son como 5 lotes ahí. O sea, pero quedó para la Junta de Acción Comunal. No, porque en ese tiempo estábamos haciendo un proyecto con mis compañeros de la Asociación de Salud Sí. y juntas de acción comunal, niños, habitantes, tanto de aquí, de San Agustín y de Bochica. Sí. Por eso nosotros incluimos en ese proyecto de Diana Turbay, peseta 55 y 54, que Okay. abajo es 54. Y entonces en ese tiempo pues nosotros cogimos el terreno y dije, no, yo necesito un terreno para hacer la Casa de la Cultura. Sí. Y nos dijeron que ese terreno, vinieron el alcalde, vino y miró, y vinieron el alcalde local y todo eso, y dijeron, bueno, listo. Pero resulta que no me dio el espacio, Acá muy pequeño. muy pequeño, Sí. porque es que ese proyecto tiene, si yo le digo a usted, haga un árbol y escriba esto y esto, usted va a recordar, porque yo recuerdo cómo fue que se hizo eso, cómo fue que hicimos el árbol. Eso, a mí me han dicho que la cultura no produce plata sino gastos. Sí. Es una mentira grande, porque ¿sabe qué? Sin Casa de la Cultura, con Casa de la Cultura, yo hice cultura, cultura social, yo hacía proyectos, bazares en diferentes sitios, y a mí me prestaron el sitio, me lo prestaban sin problema en ninguna clase, porque yo desde mucho tiempo he sido muy responsable. El salón que hay, el espacio que hay en el acueducto, Sí. ahí hay una corraleja de toros, de Tobias Novillas, y había un salón toldado muchísimo más grande que este, como un doble, y ahí se hacían viejotecas, ahí bailaban, rifábamos, vendíamos cerveza, chicha, comida, de todo. Y el que toreaba la vaca o el toro se ganaba un premio, y así, eso era bastante gente que iba y no había para mí. Yo he hecho fiestas, hice fiestas y fiestas, y yo nunca tuve un problema con nadie para nada, porque me respetaban muchísimo, eso Claro. sí. Y eras muy correcta en tus cosas. Exacta. Entonces resulta que ahí yo fui recogiendo plata y nosotros decíamos, pero ¿qué? La Casa de la Cultura. Incluso en el año 2013-2014 dieron una plata para la cultura y todas la fueron desparpajeando de saloncito en saloncito alquilado, que los niños van a hacer cultura allí. De a 300 millones, de a 500, así la fueron repartiendo y se tiraron la plata de la cultura. El terreno que yo había pedido no me dio, entonces yo pedí el favor a la doctora María Tadea y a la doctora Rosario, que son los dueños de la finca aquí de Los Morales. Sí. Entonces ellos me dijeron, pero ¿cómo? Y mi papá como que vendió esa finca a unos esmeralderos. Le dije, no, porque ellos le incumplieron. Usted sabe, dije, claro, usted no se acuerda que cuando urbanizaron los Marruecos, los molinos, apartamentos, casas, Bochica, todo eso, yo era la que tenía todos los documentos en mi poder, porque era la que tenía que entregar vivienda e ir a revisar. Sí. Yo tuve todos esos documentos y ellos perdieron el pleito. ¿Por qué? Porque ellos no pagaron la tercera parte.
y así sean esmeralderos, no tiene por qué. Entonces fue cuando ellos recuperaron eso. Y ellos recuperaron eso y entonces me dijeron, bueno, ¿qué era lo que querían? Le dije, no, yo quiero un espacio para la Casa de la Cultura. Sí. En ese tiempo fue cuando nos dieron la Casa Vieja, que cuando yo pasé los planos y pasé el árbol y pasé todo eso, que por ahí anda el señorito todavía que recibió todo eso, fue cuando pasaron y nos entregaron la Casa Vieja como monumento cultural. Aquí el territorio. Aquí el territorio. Y lastimosamente no están haciendo nada de cultura en la localidad. No sé qué hacen La Plata, qué pasa, porque no han hecho nada. Entraron unas personas que sí, nosotros debemos de someter a investigación para que entreguen la plata y nos digan qué pasó. Entreguen cuentas. Exacto. Entonces resulta que la cultura la ha llevado es así, Sí. por lo menos en Palermo. El terreno que yo cogí para hacer el expendio de la gasolina, que esa plata me la dio Ricardo Morales Gómez, hijo del doctor Luis Morales Gómez, me dio ladrillo, cemento, nosotros con gente excavamos, hicimos el sitio, construyeron, metimos el tanque, se levantaron las paredes. Ese terreno lo han cogido para diferentes cosas. Últimamente lo cogieron para cultura, desde que yo le digo, como para transversar la cultura, pero ahí de cultura no existe un carajo, nada, Sí. nada, no existe nada, la verdad. Entonces, ahí fue cuando nosotros dijimos que la Casa de la Cultura, y estuvo la gente estuvo de acuerdo, las comunidades, las organizaciones, los colegios, estuvo mucha gente de acuerdo, y entonces, como ese terreno se lo fueron cogiendo los terreros, Sí. pero resulta que los terreros cogieron ese terreno y ahora la moda que cogieron fue cargarse 10, 20, 30 familias como calanchines, ¿sí? Para decir que es gente pobre, y no es así. Y hubo mucha gente pobre que sí fue y se metió allá, y entonces ellos bregaban a sacarla y peleaban y de todo, bueno, y ellos vendieron esos terrenos a mucha gente del Palermo, de varios barrios de la Redonda que tenían plata, tienen pensión, negocio, casa, carro, beca, trabajo, y cogieron hasta 2, 3 lotes y no tenían plata los pobrecitos, pero construyeron grandes edificios hasta de 5 pisos, Sí. como usted lo puede ver si usted pasa y se da cuenta. Entonces se entabló una demanda entre las juntas, las organizaciones sociales y la